Bienvenidos nuevamente al espacio Sin Letra Pequeña que la Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de La Solana programa periódicamente en Canal 2000 Televisión para acercar a sus hogares la información precisa sobre los temas que motivan mayores y más número de visitas a nuestra oficina. En esta ocasión trataremos las compras online, que se realizan exclusivamente a través de Internet y que representan una modalidad de venta a distancia cada vez más utilizada. Así, en la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística sobre el uso de las tecnologías y la tecnología de la información y la comunicación en los hogares españoles, que apareció en noviembre del año 2020, casi un 63% de las personas de 16 a 74 años de edad habrían comprado en Internet en los últimos 12 meses del año, con un gasto medio estimado por comprador de 274 euros. En total, se habrían realizado más de 93 millones de compras, sobre todo de ropa, de calzado, de ordenadores, tabletas, teléfonos móviles y artículos deportivos, y en menor medida de alojamientos, transportes y servicios para el hogar. En sintonía con estos datos, en la OMIC se recibe cada vez más consultas y reclamaciones relacionadas con las compras online. Por ejemplo, en el año 2020, más del 52% de las de las reclamaciones y más del 35% de las consultas estaban relacionadas con productos o servicios obtenidos a distancia, preferentemente a través del teléfono o de Internet. Y en el 63% de las reclamaciones que tramitamos sobre bienes de consumo o servicios, por ejemplo, como alojamientos, transportes, agencias de viajes o espectáculos, la compra se habría hecho en Internet y los problemas surgieron cuando era imposible localizar a la empresa vendedora, cuando la forma de pago no era la correcta, cuando se incumplían los plazos de entrega, las condiciones de garantías y devolución o se desconocían los procedimientos de reclamación. Las compras online merecen y requieren algo más de cautela que las compras presenciales. Por eso, en este espacio vamos a informarles sobre los principales temas y aspectos que deben tener en cuenta para que sus compras en Internet resulten seguras. Y hablando de seguridad, lo primero es navegar de forma segura en Internet, con el dispositivo que utilicemos, ya sea el móvil, el ordenador o una tableta. Y tener en cuenta las siguientes precauciones. En primer lugar, es recomendable tener instalado un antivirus para descartar cualquier posible ataque a nuestro sistema. Evitar comprar usando redes Wi-Fi públicas. Buscar tiendas online cuya dirección empiece por HTTPS y muestren un candado en la barra de direcciones. Esto garantiza que la información que se transmite está cifrada. Haciendo además doble clic en ese candado, aparecen datos identificativos para comprobar la página web que dispone del certificado digital y que no es una falsificación. Un elemento esencial que debemos tener en cuenta cuando compramos en Internet es conocer a quién le compramos. La información de la tienda online es obligatorio que aparezca en la página y además suele incluirse en algunos enlaces que aparecen en esa misma página denominados o bien aviso legal, términos de uso o política de privacidad y que se sitúan unas veces al principio, otras veces al final de la página principal y es donde podremos encontrar esta información, repito, obligatoria. La información es fundamental que aparezca en la página porque ante un posible conflicto con esa tienda online tenemos que conocer y saber a quién tenemos que reclamar cualquier posible incidencia que surja. Conocer esa información también nos va a permitir saber qué leyes son aplicables en cada caso, porque nos deben informar de determinados derechos que tenemos, y también podemos tener conocimiento de qué autoridades de control son las que pueden intervenir en los conflictos que surjan. Y nos va a permitir, como digo, reconocer cuáles son nuestros derechos si es que ya no lo sabíamos de antes, pero en algunas ocasiones es obligatorio por parte de los vendedores que se informen de esos derechos. Entre otros datos, es obligatorio que la página, la tienda online, nos facilite básicamente el nombre completo de la entidad, bien sea el de la persona, si es una persona física, si es una persona jurídica, pues la sociedad anónima, sociedad limitada, fundación, etcétera. Nos tienen que facilitar el NIF de la empresa,
nos tienen que facilitar su inscripción en el registro mercantil y en qué registro mercantil está inscrita, una dirección postal, una dirección de correo electrónico y un teléfono. Es necesario también que nos informen sobre determinados aspectos del tratamiento que van a dar a nuestros datos personales. Tenemos que tener claro cuando entremos en esta información de la página quién es el responsable de esos datos que vamos a facilitar, el plazo durante el cual van a conservar nuestros datos personales y el uso que se les va a dar. Y además nos deben permitir en la página la posibilidad de decidir si queremos que nuestros datos personales se utilicen para otros usos que no sean los específicos para los que hemos entrado. Si nosotros damos datos para hacer una compra, nuestros datos personales se utilizarán para hacernos la factura y para enviarnos el producto a casa, pero no se podrían utilizar, por ejemplo, para que nos manden publicidad. Si ellos quieren hacer eso y nos quieren mandar publicidad, nos tienen que pedir el consentimiento y tiene que ser expreso nuestro consentimiento para que puedan hacerlo. Hay muchos ejemplos, lamentablemente, en la web de empresas, tiendas que se anuncian y que ofrecen servicios en la web y que no ofrecen estos datos básicos. Y de hecho, os traemos dos ejemplos sacados de reclamaciones que se desarrollaron en la oficina a lo largo del año pasado, 2020. La primera es un ejemplo negativo, es una página que se llama tallerdeconsolas.com y en lo que es el aviso legal, donde deberían aparecer todos los datos de esta empresa, aparece exclusivamente un modelo de cómo debería ser, pero faltan justamente los datos fundamentales. No hay nombre de la empresa, no hay correo electrónico, no hay NIF, no hay el número de registro mercantil, no hay teléfono de contacto y por lo tanto eso es pues totalmente fraudulento, aparte de que no nos proporciona la información necesaria. Otro ejemplo, en este caso un ejemplo totalmente positivo, es la empresa o la página gincompany.es y tenemos un aviso legal, que es el enlace donde se encuentran estos datos, completamente correcto, conciso, claro, con todos los datos precisos y que sería, digamos, el modelo a seguir por todas las empresas que se anuncian en Internet y que tienen su portal de venta en Internet. Y aquí hay que hacer una salvedad, y es que aunque es obligatorio que la información esté en la página y que los vendedores pongan esa información en sus páginas, también es necesario e importante que leamos, que los consumidores leamos y comprobemos esta información antes de comprar. Pues de nada nos vale que esté si no la conocemos con antelación. No solamente la información referente al titular de la página, sino a las condiciones en las que vamos a comprar en esa página, con las que nos podemos llevar a alguna sorpresa si no las hemos leído con antelación. Las páginas web de comercio deben indicar claramente la fecha de entrega del producto de la realización del servicio. Si no se indica una fecha concreta de entrega, el plazo máximo será de 30 días naturales a contar desde la recepción del pedido que realice el consumidor. También deberá indicar de modo claro y como mucho al inicio del procedimiento de la compra si se va a aplicar alguna restricción en esa entrega. Si el producto solicitado no está disponible, la empresa tiene que avisar al comprador para que éste pueda pedir la devolución del importe pagado. El reembolso se debe producir en estos casos de una forma inmediata y sin demora. Si no se cumple, el comprador tiene la certeza de que puede reclamar el doble de lo que se debe. Por otra parte, también la empresa, cuando después de avisar al consumidor no tiene disponible el producto o servicio, también puede suministrarle uno de características similares que tenga la misma o superior categoría, pero nunca aumentando el precio. Y en tal caso, el consumidor y usuario podrá ejercer sus derechos de desistimiento y resolución en los mismos términos que si se tratara del bien o servicio inicialmente requerido. Aquí nos podemos referir a algunas reclamaciones que hemos recibido en la Oficina Municipal de Información al Consumidor del año 2020. Por ejemplo, este consumidor que hizo un pedido de una serie de artículos por un importe de algo más de 100 euros y solicitó información pues a medida de unos días avanzado ese periodo para saber cuándo recibiría ese pedido, pero no obtuvo ninguna respuesta. Si es verdad que posteriormente la empresa le indica por email que no dispone en stock de un
uno de los productos que había pedido, dejándole sin fecha aproximada de entrega de ese producto. Lógicamente, pasa el tiempo, el consumidor insiste y la empresa al final le propone cambiarle el producto por otros similares o parecidos, pero el consumidor no estaba conforme y efectivamente seguía pidiendo o la entrega del producto o de los productos vendidos, solicitados, o en cualquier caso la devolución del que no le remitían. La empresa, a pesar de estas manifestaciones, seguía sin enviarle el producto pedido y al final hizo la reclamación. Con la intervención de la Oficina de Información al Consumidor se obtuvo al final la entrega de los productos solicitados, pero la devolución del importe del producto que retenían y que no estaba en stock. Otro consumidor, por ejemplo, en este caso una persona que solicita un limpiafondos en una página de internet especializada en temas de piscinas. Bueno, pues la página le indicaba que lo recibiría en unos 3 o 7 días y en caso extremo, excepcionalmente, en unos 10 días más. A pesar del tiempo transcurrido, estamos hablando de que había solicitado en mayo el producto, el 30 de junio todavía no tenía ese producto. Lógicamente, a pesar de la insistencia de los mensajes por WhatsApp que realizó, el consumidor seguía sin tener ese kit limpiafondos. Plantea la reclamación y al final se obtuvo la devolución del importe porque no parece ser que no estaba en existencia o no lo podían suministrar. Que hayamos hecho el pedido, que lo hayamos pagado e incluso que hayamos recibido el producto no quiere decir que la compra sea definitiva y que no tenga vuelta atrás. Siempre nos queda el derecho de desistimiento. Este derecho de desistimiento es la facultad que tenemos los consumidores y usuarios de dejar sin efecto un contrato que hayamos celebrado, es decir, de cancelarlo, de anularlo. ¿Cómo se hace? Notificándoselo al vendedor, se lo debemos notificar en un plazo establecido de antemano, no tenemos que justificar por qué decidimos cancelar ese contrato y no tendremos nunca penalización por ese desistimiento que se haga dentro del plazo. Y tampoco tendremos gastos, salvo en determinados casos que deberían estar previamente informados y que sí podrían suponer algún gasto mínimo cuando hacemos el desistimiento. El plazo que tenemos para desistir de un contrato es de 14 días naturales, por lo tanto se van a contar sábados, domingos y festivos, y se contará ese plazo desde el momento en que recibamos el producto, o bien, si lo que estamos contratando es un servicio, desde el momento en que se haga el propio contrato. En caso de que no se informe al usuario de la existencia de este derecho, es decir, si no nos informan en la página web de que tenemos el derecho de desistimiento, en lugar de 14 días, lo que tendremos serían 12 meses para poder desistir del contrato. Una vez hecho el desistimiento, el comercio online tiene un plazo para devolver las sumas, lo debe hacer sin demoras injustificadas y en un plazo no superior a 14 días. Los mismos 14 días que tenemos para desistir serían los que tendría el comercio para devolvernos las cantidades que hayamos pagado desde el momento en que nosotros hagamos la notificación del desistimiento. Y aquí es importante advertir que hay que comunicar la voluntad de desistir al vendedor. ¿A través de qué? Pues a través del formulario que el propio vendedor nos tiene que facilitar en la página web o el mecanismo oportuno dentro de su página, porque si solamente nos limitamos a devolver el producto, eso no tiene por qué considerarse como un desistimiento y podríamos tener problemas a la hora, por ejemplo, de exigir la devolución de las cantidades. En general se habla de desistimiento cuando hablamos de compras online, pero hay ciertos productos o ciertos servicios que no están recogidos en el derecho de desistimiento. Por ejemplo, cuando hablamos de billetes de avión o billetes de tren o entradas de concierto, no hay desistimiento, la ley no avala estas compras con un desistimiento. Podrían tener, según las condiciones de compra impuestas por el propio vendedor, alguna posibilidad de cancelarlos, pero no sería un desistimiento a todos los efectos. Cuando hablamos de alimentos y bebidas que pedimos a distancia, por ejemplo las entregas que pueden hacer los supermercados, tampoco habría derecho de desistimiento, o si pedimos artículos que estén hechos a medida o que se hayan personalizado para nosotros, pues un traje a medida o algo que nos hayan bordado con nuestro nombre, eso tampoco tendría derecho de desistimiento, igual que no lo tendría cuando compramos
determinados soportes de audio, de vídeo o de software, algún tipo de programa que venga, por ejemplo, en un DVD. Si eso, una vez que lo hayamos desprecintado, tampoco tendríamos derecho de desistimiento. Y todas aquellas compras o descargas online de programas, músicas y demás, una vez que se haya iniciado la descarga, tampoco podríamos tener el derecho de desistimiento. Y una cosa que hay que tener en cuenta es que cuando compramos online a particulares y no a empresas, ahí tampoco funciona el derecho de desistimiento, igual que no funcionan otros muchos derechos que podemos tener los consumidores cuando la compra se hace a una empresa y que no funcionan, repito, cuando se hace entre particulares. Una de las mayores precauciones que muestran los consumidores al realizar las compras online es qué sistema o qué forma de pago tengo que utilizar. Aún son muchos los que desconocen las distintas alternativas disponibles y qué ventajas e inconvenientes presenta cada una de ellas para realizar un tipo u otro tipo de compras. Por eso es importante conocer qué opciones hay para saber cuál es la que más interesa. Empezamos. La primera, la de siempre, el dinero en efectivo. Efectivamente, en esto no habría ningún problema, no tienes que dar datos bancarios ni datos personales. Pero sin embargo, no es un método seguro. ¿Por qué? Porque en caso de que haya algún problema en la entrega o en la recepción de esa mercancía o de ese servicio, no habrá constancia de quién envía o quién recibe el dinero. Y por tanto, podemos quedarnos desprotegidos, sobre todo en casos, especialmente en casos de fraude. Una segunda opción, contrarreembolso. Bueno, pues es lógicamente la opción más segura. ¿Por qué? Porque el pago no se haría hasta recibir la mercancía y comprobar efectivamente que el artículo que hemos recibido es el que hayamos pedido. Pero claro, el inconveniente es que muchas empresas en Internet no aceptan este sistema de pago. Y además, si lo aceptaran, el consumidor tendría que informarse previamente por si va a tener un coste añadido por ese sistema. Un tercer modo de pago, las transferencias bancarias. Bien, permite que a través de una entidad bancaria, de nuestra cuenta bancaria, podamos transferir ese importe a la cuenta del vendedor, sin introducir ningún dato en la web. Sin embargo, no todas las tiendas virtuales aceptan también esta opción. Por otra parte, en el caso de que no se entregaran los bienes o hubiera problemas a la hora de recibirlos, se podría reclamar a la empresa, pero ojo, tendría que constar muy expresamente en la transferencia al hacer la operación los datos de quien transfiere y a quién transferimos. Y observamos que muchas veces estos datos faltan. Por lo tanto, en estas circunstancias el consumidor también se queda desprotegido y además, especialmente cuando se trate de transferencias internacionales a cuentas en el extranjero, porque será difícil recuperar el dinero. Además, si el titular de la cuenta receptora del dinero no autoriza su devolución, pues lamentablemente habrá que acudir a la vía judicial. Una cuarta forma de pagar es el pago con tarjeta. Es el medio más utilizado en las tiendas virtuales. La única información necesaria para realizar el pago está contenida en la propia tarjeta, ya sea de crédito o de débito. Aunque implique el intercambio online de datos bancarios, es un sistema de pago muy seguro, siempre que la tienda online utilice una pasarela de pago que ofrecen las entidades bancarias. Y esa pasarela de pago es la que se encarga, lógicamente, de proteger los datos del cliente y también del vendedor. En estos casos, en esas pasarelas, es obligatoria la autenticación reforzada. Ese sistema, por medio del cual, una vez que hacemos la compra, recibimos en nuestro móvil, por ejemplo, un código que tenemos que introducir. Bueno, pues todos estos cautelas son necesarias y además obligadas desde el año 2019. Una autenticación reforzada. En caso de uso fraudulento de la tarjeta, el titular siempre podrá exigir la inmediata anulación del cargo y, por supuesto, el reembolso de la cantidad. Pero ojo, si efectivamente se realizó ese pedido online y se pide la anulación, el reembolso del dinero que se obtuviera fuera del plazo de desistimiento, del que hemos hablado anteriormente, en este caso el vendedor puede exigir una compensación por los daños y perjuicios que pudiera haber causado esa anulación.
En el caso de servicios continuados, ¿a qué me refiero? Pues, por ejemplo, cuando contratamos un seguro, por ejemplo, a través de Internet y vamos a hacer los pagos mensuales, eso se llaman servicios continuados. El pago con tarjeta en estos casos es algo menos ventajoso que si se hiciera por medio de una domiciliación. ¿Por qué? Porque la domiciliación la vamos a poder parar en cualquier momento, pero el pago con tarjeta es un poquito más, la anulación de los pagos con tarjeta es un poquito más complejo. En cualquier caso, si la página no es fiable, es mejor descartar la compra con tarjeta y no facilitar datos de la tarjeta para que no se haga un uso indebido de ella. Y por último, en este apartado y en esta forma de pago, sería recomendable disponer de una tarjeta de uso exclusivo para compras, de forma que se pudiera recargar con las cantidades necesarias e incluso se pudiera desactivar si no hacemos compras a menudo, sino que son ocasionalmente, de forma que, bueno, pues si no hay dinero en la tarjeta, en esa tarjeta, o está desactivada, lógicamente no van a poder atentar contra nuestros intereses. Y por último, la última forma de pago sería el pago a través de intermediarios, que se utiliza en estos casos a una tercera empresa de confianza para que gestione todos los datos bancarios y personales tanto del comprador como del vendedor. El ejemplo más claro, PayPal. Estos mediadores, estas empresas mediadoras, serían también mediadoras en los errores y los posibles fraudes. Aunque no todas estas empresas pueden tener esta ventaja. Habría que informarse siempre al darse de alta en estas empresas intermediarias para hacer pagos. Es una forma de pago segura siempre que el consumidor utilice unas contraseñas robustas. ¿Por qué? Porque el usuario necesita disponer siempre de una cuenta y configurar en ella su tarjeta de crédito. Me refiero en esas empresas como puedan ser PayPal. Antes de adherirse, en cualquier caso, a este sistema de pago, es recomendable siempre consultar las condiciones de uso del servicio. Como en todos los ámbitos de la vida, lamentablemente en el mercado online también hay fraudes. Y dada la naturaleza del medio en el que nos movemos, es aún más fácil que los delincuentes cometan sus delitos. Vamos a ver algunas advertencias y recomendaciones para intentar caer, o mejor dicho, para intentar no caer en sus redes sociales. Inicialmente hay que desconfiar de aquellas ofertas que nos llegan precisamente a través de las redes sociales. Todo lo que nos llega a través de Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, generalmente no nos proporciona la información suficiente de quién es la persona que nos está dando esa oferta y con la que en un momento dado podamos llegar a hacer una compra. Con lo cual, si no conocemos al comprador, pues malamente vamos a poder luego hacer ningún tipo de reclamación en caso de que lo que nos vendan no esté en condiciones o directamente no nos llegue después de haber pagado. Hay distintos tipos de fraudes o de estafas. Una, a través del correo electrónico. Aquí lo que aprovechan los delincuentes o los piratas informáticos es de las actividades que nosotros hayamos podido tener en páginas habituales de compra, bien porque han pirateado nuestro correo, bien porque han pirateado el correo de la propia empresa, y entonces recibimos correos electrónicos de esa empresa, aparentemente que provienen de esa empresa en la que nosotros confiamos porque ya hemos tenido algún trato comercial con ellos, y nos piden pues que hagamos algún tipo de pago, algún tipo de transferencia, que evidentemente no va a llegar a la cuenta de la empresa, sino que va a llegar a cuenta que están controladas por los delincuentes y nos habrán estafado. Ante ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues básicamente, si ya tenemos esa relación previa con esa empresa, lo primero confirmarlo con ellas, y si vemos que se cambian un poco las formas de relacionarnos a nivel de pagos, pues desconfiar, por supuesto, y antes de pagar nada, confirmar con la propia empresa que nos están pidiendo esos pagos. Hay otra fórmula de fraude que está también muy desarrollada, que es lo que se llama el phishing. En este caso consiste básicamente en que los delincuentes roban información de los usuarios, de nuestros datos personales, suplantando la identidad de páginas generalmente de servicios más o menos conocidos, instituciones públicas, redes sociales y sobre todo de bancos. Mediante esta suplantación nos mandan un correo, aparentemente del banco tal o de la Seguridad Social o de correos, diciendo que tenemos que entrar en determinados enlaces y nos piden determinados datos personales o bancarios
para confirmar pues, que nuestra cuenta está segura o para confirmar que los métodos de seguridad funcionan, y lo que están persiguiendo es que les demos esos datos. ¿Para qué? Pues para almacenarlos y normalmente pues para venderlos a terceros, porque es un buen negocio. Ejemplos que tenemos en este caso y que seguramente muchos de vosotros habéis recibido en vuestro correo electrónico. Mensajes que llegan como por ejemplo de la agencia tributaria, en las que nos están ofreciendo información sobre una supuesta multa que tenemos, que además debemos pagar, y que si entramos en el enlace pues lo que van a hacer es pedirnos los datos personales y posiblemente incluso los datos bancarios para hacer el pago, con lo cual estaremos facilitando unos datos y no es a la agencia tributaria. Hay que recordar que normalmente los órganos oficiales, cuando nos tienen que requerir cualquier tipo de información, no lo van a hacer nunca a través del correo electrónico, porque para eso hay métodos al nivel telemático, con los certificados digitales, o el típico del sobre y papel y acuse de recibo, que es el que habitualmente se suele utilizar. Otro ejemplo, por ejemplo, y este además ha sido muy reciente durante el mes de marzo, a raíz del Día de la Mujer, era una campaña supuestamente promovida por Adidas en la que iban a regalar 1 millón de pares de zapatillas de deporte. Lo único que había que hacer era entrar en ese enlace, dar tus datos para que te mandaran las zapatillas. Evidentemente no era cierto y lo que buscaban es pues, recabar datos personales de todos los que en algún momento pues, sintiésemos la debilidad de entrar en esa página. Recomendaciones en estos casos, pues está claro es que no hay que responder a mensajes que recibimos sin que los estemos esperando y que nos están solicitando datos personales o datos bancarios así porque sí. Siempre contrastar la información. Yo siempre puedo llamar a la entidad correspondiente e informarme de si eso es cierto o no es cierto. Porque como repetimos, decíamos antes y repetimos, ninguna entidad va a pedir datos personales, sobre todo en las empresas públicas, y la administración no nos van a pedir datos a través del correo electrónico. También nos pueden llegar correos de usuarios desconocidos, pues evidentemente es no hacerles caso, y si los correos nos llegan de cuentas conocidas, de personas conocidas, pero con algún contenido sospechoso, pues hombre, preguntar primero a ese conocido, que para eso lo conocemos, o ante la duda, pues directamente borrar el correo y no hacerle caso. Una tercera opción que tienen los delincuentes es lo que ahora se llama el carding, de tarjeta de crédito, y lo que hacen básicamente es utilizar de forma fraudulenta las tarjetas o las numeraciones y los datos de las tarjetas bancarias a raíz de que nos las han robado pues en alguna operación que no ha estado bien protegida, han cogido nuestros datos, han cogido nuestros códigos de verificación y están haciendo compras virtuales y están pagando con nuestra tarjeta. Luego nos encontramos, evidentemente, con que en nuestra cuenta aparecen esos cargos y en muchos casos incluso nos llegan a piratear hasta el móvil para conseguir esos códigos de verificación que les va a permitir confirmar las compras que están haciendo en Internet. Aquí el titular de la tarjeta lo tiene complicado. Básicamente lo que hay que hacer es denunciar y reclamar la devolución de los cargos que se han efectuado al banco y bueno, pues esperar un poco a ver los acontecimientos por dónde van. Recomendaciones, pues básicamente estar un poco pendientes de nuestra cuenta, ver que no haya cargos raros en la cuenta a partir de nuestra tarjeta. Si la tarjeta la perdemos o nos la roban, evidentemente anularla en cualquier momento, y si podemos tener una tarjeta específicamente solo para las compras online, tarjetas que permiten recargarse o permiten anularse y activarse de forma alternativa, pues es una forma de asegurarnos de que por ahí no nos la van a colar. Y luego la última opción que los delincuentes tienen, que es, entiendo, la más fácil, es la de las páginas de venta online falsas. Es decir, en Internet es tan fácil como pinchar casi en cualquier aplicación que hoy en día tenemos para hacer una página web, simular que eso es un comercio online, poner una serie de artículos. Obviamente esos productos que nosotros vamos a pedir en esas páginas en ningún momento nos los van a entregar, sí que los habremos pagado y ya está el fraude hecho, evidentemente. ¿Recomendaciones que podemos hacer en estos casos? Pues intentar por todos los medios comprar en páginas oficiales o en páginas que estén contrastadas, porque ya hayamos comprobado que son legales. Y en cualquier caso siempre lo que tenemos que hacer es verificar la información que debe aparecer en la página. No solamente los datos reales del titular de la página y del vendedor, con su nombre, su NIF y demás, sino también todos los textos legales y todas las condiciones de compra,
porque aunque podemos decir que las páginas están bien hechas a nivel gráfico para que nos den la impresión de que son de verdad, los detalles técnicos y los detalles legales algunas veces no llegan a pulirlos lo suficiente y nos podemos encontrar con que ahí tienen algún déficit, algún defecto y nos pueden hacer sospechar, pues, para no caer en su fraude. Bien, pues tenemos que hablar de las plataformas de compraventa. ¿Por qué? Porque han aparecido nuevos servicios online que facilitan la compraventa, es decir, tanto para comprar como para vender artículos o productos de segunda mano. Dichos servicios actúan como intermediarios entre el consumidor y el vendedor, permitiendo la publicación de anuncios en los que aparece el producto, aparece el precio y aparecen los mecanismos de contacto. A pesar de que estos servicios ofrecen muchas ventajas, no están exentos de algunas posibles circunstancias que pueden motivar fraudes en la compra o en la venta de un producto. Porque no todos los sitios de compra-venta ofrecen los mismos servicios y garantías al vendedor y al comprador. Algo importante que se debe tener en cuenta es que estas plataformas cuenten con un sistema de valoración por parte de las personas que lo utilizan. Es decir, una comunidad que va dando sus opiniones y va dando valoraciones de qué le parecen los servicios. Por ejemplo, un caso concreto es eBay, que cuenta con una gran comunidad de usuarios y cuenta con servicios de ayuda para saber qué hacer en caso de que resulten problemas. Pero también existen otros sitios de anuncios donde la relación que se establece entre la persona que compra y la que vende, pues no intervienen para nada. En estos casos, el consumidor tiene que saber que cuando se hace un negocio entre particulares, entre una persona consumidora y una persona que compra y una persona que vende, ahí no hay relación de consumo y por tanto no se aplican los derechos y las garantías que se aplicarían cuando un consumidor contrata con una empresa vendedora. Por tanto, lo que tenemos que preguntarnos es qué elementos nos deben hacer sospechar de un anuncio y de su anunciante en este tipo de páginas. Pues el primero es los precios chollo. Cuidado con los anuncios que tienen un precio excesivamente bajo. Si el precio está muy por debajo del valor de mercado, es posible que se trate de un engaño, una estafa o un producto falso. También hay que estar atentos a las fotografías que aparecen del producto. Dudar si el anuncio solo muestra unas fotos genéricas que perfectamente podrían conseguirse en una búsqueda en Internet. Si el vendedor no muestra fotografías realizadas por sí mismo de su artículo, es posible que esté ocultando algo. También hay que tener cuidado cuando el vendedor dice que está en el extranjero y que no puede venir a España por alguna circunstancia. Otro asunto que nos puede hacer sospechar, cuando el contacto sea solamente mediante correo electrónico o WhatsApp. Además, observamos que hay faltas de ortografía, que hay frases mal enlazadas. En esos casos siempre hay que sospechar. Cuando, por ejemplo, el vendedor sugiera hacer uso de un intermediario para la gestión y no nos da ninguna información sobre ese intermediario. Cuando solicite, por ejemplo, o nos soliciten datos personales a la primera de cambio, sin tener todavía ninguna garantía de que la compra se va a efectuar. Cuando, por ejemplo, nos exijan el pago de una cantidad de dinero por adelantado, bajo alguna excusa, antes de recibir el artículo. Y, por ejemplo, cuando se insista en formalizar la venta a toda costa. Por ejemplo, tenemos casos en la oficina que no hemos podido tratar, pero efectivamente nos ha llegado en alguna circunstancia la compra de una videoconsola que se realiza a través de una plataforma de compraventas a un bajo coste, efectivamente, y al final el cliente recibió, para su sorpresa, una caja cerrada con una piedra pintada de colores y 4 cables sueltos. Y en estos casos, lógicamente, no se puede hacer ni conseguir ningún tipo de reclamación, porque no había nada donde pudiera el consumidor agarrarse. Ni siquiera en la transferencia, donde constaba solamente un número de cuenta y no había nada. Sí que es lógico que tuvo que hacer la denuncia correspondiente en la Guardia Civil y a partir de ahí se seguirían las actuaciones judiciales si cabieran.
Por último, el consumidor en estas compras online siempre tiene que guardar justificante. En los contratos con consumidores y usuarios es necesario y es obligado entregar recibo justificante, copia o documento que acredite la operación que se realiza con las condiciones esenciales de esa operación. Los consumidores tenemos derecho a recibir la factura sin obligación de pagar cantidad alguna. Además, el hecho de guardar la factura, y en estos casos de las compras online se puede guardar en el correo electrónico, se puede guardar en el ordenador, lo podemos tener guardado, lógicamente, y será necesaria para realizar cualquier gestión de reclamación o cualquier gestión de requerimiento a la empresa vendedora en caso de no recibir el producto o no recibir el servicio. Y hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, decirles que si queda algo pendiente, alguna duda que les surja, ya saben que nos pueden encontrar en la OMIC, en la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Estamos en el Palacio Don Diego. Ahora atendemos siempre con cita previa y con todas las garantías sanitarias. Nuestro teléfono, que es el 926 63 45 87, para hacer cualquier tipo de consulta o pedir esa cita previa. Y también pueden contactar con nosotros en nuestro correo electrónico omic@lasolana.es, y no olviden que si van a hacer alguna consulta, pues llevar toda la documentación pertinente para que nos permita resolver o intentar aclarar sus dudas de la mejor manera posible. Hasta la próxima entrega de Sin Letra Pequeña.